pusimos un título de algo que quizá nadie siente o nadie practica, pero que en ocasiones puede llegar a ser un factor incómodo en nuestras vidas, en la vida de la gente que nos rodea, y tiene que ver con la venganza. La venganza es dulce, ¿no? O así acostumbran a decir. ¿Por qué sentimos la necesidad de esa revancha, de esa venganza, cuando alguien ha atentado contra nosotros, ya sea en algo que tenga que ver con nuestra economía o nuestro cuerpo mismo, nuestro honor, nuestra imagen o lo que fuera? La Torá claramente nos dice, lotikom velotitor. No solamente no te puedes vengar, no puedes guardar rencor, no puedes tener en el corazón sentimientos negativos hacia la persona que te ha causado daño. Sabemos que eso existe, es un versículo en la Torá, y tenemos la firmeza absoluta en nuestra fe de que esto es 100% un requisito de Dios, una exigencia hacia nosotros. La pregunta es si esto es posible o no. ¿Cómo puedes no tener rencor? ¿Cómo puedes no querer vengarte de esa persona que te ha hecho daño? Puede ser en proporciones pequeñas o grandes, y la Torá lo prohíbe de igual manera. ¿Cómo puede ser que Dios nos esté pidiendo algo que aparentemente está más allá de todas nuestras posibilidades? En la Guemará hay un caso que lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, donde nos cuenta sobre Rab, este jajam que le decían Rab, se llamaba Abba, le decían jajam porque era el más grande de su época, que tenía una esposa que lo hacía sufrir y en todo le llevaba la contraria, y si le decía quiero comer A, le hacía B, y si le decía quiero comer B, le hacía A. Ese es el ejemplo del Talmud de una mala esposa. ¿Quién será peor? ¿La que le dice no te voy a hacer de cenar? ¿O la que le dice, a ver mi vida, ¿qué quieres? Y él le dice quiero de carne y le hace de leche. ¿Cuál será peor? ¿La que no le hace nada? ¿O la que le hace algo que no quiere? La Guemará dice es peor la que le hace lo que no quiere. La que no le hace de cenar, de comer, tiene un problema de actitud. Ella no quiere hacerle de cenar a su marido, está cansada, o piensa que él se puede hacer solo. Está bien, tendrá sus motivos. La otra ya le está haciendo, pero le hace exactamente lo que no quiere. Eso es peor. ¿Qué tan peor? Dice la Guemará, sobre ella dice el versículo que la mujer es más amarga que la muerte. Así como va. Así dice la Guemará. El Talmud continúa y nos dice que hubo una época donde el jajam pensó que su esposa había cambiado. Le decía quiero A y le hacía A. Quiero B y le hacía B. Pero al final salió que no había cambiado. El hijo del jajam era el que llevaba el recado. El jajam le decía a su hijo, dile a tu mamá que quiero A. ¿Qué hacía el hijo? Le decía, mi papá quiere cenar B. Entonces la esposa le hacía A. Y llegaba al final de cuentas el platillo que el jajam quería. Y cuando el papá le dijo a su hijo, mira tu mamá, qué buena, ha cambiado, el hijo le confesó la verdad. Le dijo, no es que ella ha cambiado, sino que yo cambio el mensaje. Entonces el jajam le dijo, gracias, pero no sigas mintiendo a mi favor, porque en el futuro te vas a acostumbrar a mentir. No quiero que mientas, no cambies. Yo digo A, dile A, y si me hace B, pues ya ni modo, ¿no? Ya ni modo. El jajam estuvo viviendo así, con razón
o sin razón. ¿Tenía él que aguantar eso? Ese desprecio. Tenía que aguantarlo todos los días. Entonces, ¿por qué el jajam no tomaba cartas en el asunto? ¿Cuál es la razón buena? Si llega la esposa y te maltrata, y te maltrata, y te maltrata, cuando llega el principio del mes, ¿qué haces? Como marido, le dices, no te voy a dar tu dinero, ¿no? Tu gasto. ¿Por qué no te lo voy a dar? Pues porque tú me estás también maltratando, te la voy a hacer cardíaca, te la voy a hacer complicada. ¿O no le suena familiar ese modus operandi? Una vez vino una pareja conmigo, dentro de todo salió que cada vez que discutían y se peleaban, él le quitaba las llaves de la camioneta. Así, caso real. O sea, ¿cómo te mueves hoy? No sé. Yo me llevo las llaves de la camioneta porque yo te la compré y como estamos enojados, no hay camioneta. La locura. Y le quitaba la tarjeta y esto y el otro. Alguien que actúa de esa manera, vengativa, es una persona deficiente de sus facultades mentales, es un malvado o es una persona común reaccionando ante una realidad ante la que se siente agredido. ¿Cuál de las tres? ¿Es una reacción exagerada? Bueno, yo no les conté qué hacía ella en contra de él. Nada más les conté la reacción de él. Pero alguien que reacciona queriendo volver a darse su lugar, ¿es una persona que piensa mal? ¿Es un malvado? ¿O es un ser humano promedio? Es un ser humano normal. Cuando tú ves que estás siendo agredido, sobajado, sientes esa necesidad de volver a demostrar que tú vales, que eres algo. ¿Qué haces cuando un coche se mete en tu carril? Así, delante de ti, se mete. Te enojas y luego sientes la necesidad de rebasarlo y quedártele viendo. Número uno, para ver quién es, aunque es irrelevante, quien sea, porque vives en un país con 120 millones de habitantes. No vas a conocerlo seguramente, pero igual te lo vas a quedar viendo. Y luego, quizá es probable que quieras rebasarlo tú también. Es una reacción natural, sí señores. Y la Torá la prohíbe. El jajam, cuando era agredido noche a noche, día tras día, por su esposa, no se vengó de ella. ¿Cómo puede ser? Un ser humano normal hubiera tomado venganza. ¿Por qué no se vengaba? ¿Solamente porque la Torá lo prohíbe? Una prohibición, así como va, ¿es suficiente para que cambie toda nuestra personalidad? Si yo te digo, está prohibido enojarte, ¿ya no sientes enojo? ¿Ya cambiaste por completo? No, tiene que haber algo más. La Torá lo prohíbe, sí, ok. Pero ¿cómo le hago para que eso funcione dentro de mi persona? Todos sabemos que el primer Bet Hamikdash, el primer templo sagrado de Dios, se destruyó debido a que Dios estaba molesto con su pueblo porque cometían los peores pecados que hay. ¿Cuáles son los peores? Asesinato, adulterio e idolatría. 70 años más tarde, esos tres errores aparentemente fueron reparados. Se construye la segunda casa de Dios, dura más tiempo que la primera y se termina destruyendo. ¿Por qué? El odio daña tanto a la sociedad que aunque llegues a dar todas las razones del mundo, te vamos a decir que no era nada. A comparación, no era nada. Por eso todo tipo de odio entra en la categoría de odio gratuito.
¿Qué tanto realmente vale la unión entre nosotros? ¿Cuántas veces, pregunta de cultura general, cuántas veces una pareja en promedio se pelea por mes? No les dé pena decir. Avienten un número. No, lo normal, lo más o menos usual. ¿Eh? 3, 4, 1, 2 a la semana. Más o menos, ¿no? Tu esposa ya te va a hacer pleito por lo que acabas de decir. Más o menos, ¿no? Una pareja promedio que se lleva más o menos bien, pues tendrá 1 o 2 ocasiones en la semana que se pelean. ¿Qué tanto daño se han hecho? Más o menos cuánto tiempo tienen de casados. Y vamos a ver cuántos pleitos han tenido y cuántos días enojados ha tenido su relación. Tú dices en 50 años no es nada. No hiciste la cuenta. 4 más o menos al mes. ¿Te gusta? ¿Al año cuánto es? 50 al año. 50 al año. 50 al año. ¿Cuántos años dijiste? Ya no te gustó 50. 20 años de casados. ¿Cuántos días tienes? ¿Es poco? ¡Es muchísimo! ¡Es muchísimo! ¿Cuánto tiempo hemos pasado incómodos por pleito? Al final de cuentas, cuando alguien va a partir de este mundo, 120 años para todos, y diría, ¿cuánto daría yo por tener otros 1000 días con mi familia? ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Los tuviste y los amargaste. Ya no es poco. Ya no es una frase, no pasó nada. No tienes ni idea de lo que acabas de perder, porque no hacemos la cuenta, porque no valoramos lo que tenemos y nos las pasamos con rencores y con pleitos y a veces hasta con venganza hacia la gente más querida que tenemos. La Torá nos cuenta que David Amelech llegó a conquistar a muchos pueblos, defendía la tierra de Israel. Una de esas batallas, cuando regresó victorioso después de haber derrotado a los peores enemigos de Israel, dijo el rey David, vamos a poner una regla, una nueva ley. El botín se va a repartir entre todos los que fueron a la guerra, todos los soldados que participaron, y también entre aquellos que se quedaron a cuidar y a resguardar. ¿Cómo lo vería eso un soldado? No le gusta. No le va a gustar, claro que no. Oye, mientras yo estaba ahí en el frente arriesgando el pellejo, tú estabas ahí cuidando los caballos, tranquilo, chiflando, pasándola bien, viendo el atardecer. ¿Es justo que sea mitad y mitad? Varios salieron en contra del rey David, pero la ley no se movió de su lugar. ¿Qué era lo que el rey, lo que el monarca quería dar a entender? Hay unión y todos somos uno, no importa. El que hizo su parte cuidando y guardando, esa era su parte y la hizo. ¿Tú hiciste más? Tú hiciste más. Pero no por hacer más, eres más. ¿Qué tanto nosotros estamos conscientes de nuestro valor a comparación de los demás? ¿Cuánto vales? ¿Vales igual que todos? ¿Más que todos? ¿O menos que todos? ¿Todos valemos igual? ¿Real? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyah b'dvaro. Vamos a suponer que está Albert Einstein. ¿Cuántos Einstein ha habido en la historia? 1.
¿nosotros hemos aportado a la humanidad lo mismo que él? No. Si hubiera un proyecto para llevar vida a Marte, ¿a quién llevarían? ¿A él o a nosotros? A él. Para la sociedad, ¿él vale más? Sí, claro que vale más. ¿En nuestros ojos él vale más? También sí. ¿Estamos en lo correcto? No, no estamos en lo correcto. ¿Qué dice la Torá? Si hay enemigos rodeando una ciudad y dicen, entréguenos a uno y dejamos a todos en paz, o si no aceptan, entramos y matamos a todos. ¿Qué dice la ley de la Torá? No entregas a nadie. Pero es ilógico. Sacrifica a uno en vez de a miles. No. ¿Por qué no? Porque todos valemos igual. ¿Cuándo realmente perdemos valor? Cuando pensamos que valemos más. La Mishnah en Masejet Avot dice, Im en ani li, mi li. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no me preocupo por mí, nadie lo hará. Yo tengo que ver por mi superación. Ukeshani leatzmi, pero cuando yo veo por mí, ma ani, ¿qué soy yo? ¿Qué te está diciendo la Mishnah? ¿Qué dicen los Jajamim? Por un lado, vales mucho y tienes la responsabilidad de avanzar. Por otro lado, no somos nada ni nadie. No te vayas a creer de más. Hay uno de los relatos más increíbles que ustedes pueden leer, que lo trae el Talmud Yerushalmi, nada más para que se den una idea de hasta dónde llega esto. Cuenta el Talmud Yerushalmi que una vez un sabio llamado Rabbi Zerah llegó a Eretz Israel, él era de Babel, migró a Israel y fue a comprar carne debido a que estaba muy débil después de un procedimiento médico. Llegó a la carnicería y preguntó, ¿cuánto cuesta un kilo de carne? La respuesta, inaudita, lo que le dice aquí. Le contesta el carnicero, son 50 pesos y un golpe con este fierro. Es lo que cuesta. ¿Quieres comprar? ¿Sí o no? 50 pesos y un golpe. Y te doy tu kilo de carne. Nunca los han tratado tan mal en la carnicería. O sea, si ustedes se han quejado del servicio y el tiempo de espera, acuérdense de este caso. Llega Rabbi Zerah el Jajam y dice, ¿cómo? ¿Me vas a dar un golpe? Te pago 60 y perdóname el golpe. Le dice el carnicero, no. Bueno, te doy 80, 90, 100. ¿Qué dijo el carnicero? No. ¿Con quién estamos hablando? Con el peor ser humano de la historia. Valía 50, te están dando el doble. No le pegues al cliente. ¿Estás mal o qué? No aceptó. Le dice Rabbi Zerah, pues ya ni modo. Necesito la carne. Le pagó y le dieron el golpe. En la noche, Rabbi Zerah va al Bet Midrash y le dice a los jajamim, a los dirigentes, qué terrible costumbre tienen en este lugar. Yo pensé que iba a llegar aquí a Eretz Israel, padrísimo. Es como cuando llegas al aeropuerto y nunca has ido a Israel y te recibe alguien con gritos. ¿Qué dices? Órale, no me esperaba esto. Así le pasó a Rabbi Zerah. ¿Cómo puede ser que nadie pueda comprar carne sin ser golpeado? ¿Qué le contestaron? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? ¿En qué carnicería? ¿Quién fue ese hombre que te golpeó? Nunca habíamos escuchado eso. Eso no es una costumbre local. Te tocó un meshnun. Llega la comunidad, arman un comité y lo mandan a traer al carnicero.
para darle una buena regañiza. ¿Qué se encontraron? El carnicero había muerto. Había fallecido. Llegaron de regreso con el jajam y le reclamaron. ¿Qué le reclamaron? Por tu culpa, como tú le guardaste resentimiento al carnicero, del cielo lo castigaron. ¿Podría ser o no podría ser? Sí podría ser. Llegas con uno de los jajamim más grandes del mundo, lo golpeas, obviamente iba a haber del cielo una consecuencia. Entonces le dijeron al jajam, por tu rencor, del cielo lo castigaron. Escuchen la contestación del jajam. Dice el jajam, sobre él mismo dijo, que le pase lo mismo a él si es que tuvo enojo contra el carnicero. No sospechen que me enojé. Si me enojé, dijo el jajam, que le pase lo mismo que al carnicero. ¿Cómo no se enojó? Dice, yo pensé que esa era la costumbre local. Aquí golpean cuando compras carne. Ya ni modo. Y no se molestó. No hubo un ápice de enojo o de rencor. ¿Es posible? Si es posible, usted va a una boda y de repente alguien de los que está bailando no hizo bien los cálculos y lo empuja o le da un pisotón. Sí, claro que es posible. ¿Qué sentimiento surge en su interior? ¡Wow! Son cosas que pasan. Mina Shamaim, me pegaron. O dice esta persona que descuidado es, que se fije por dónde está bailando. ¿O no? ¿No se dio cuenta? Vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas. Más o menos hace 16 años, yo recibí un pisotón en una boda. De esos. A partir de ahí, sufro de uña enterrada en el pie izquierdo. Caso real. Un pisotón del Señor me ha costado cuántos dolores impresionantes. No, claro que no lo hizo adrede. Como el coche que se le metió y le dio un llegue. No lo hizo adrede. ¿A cuántos usted ha visto bajarse sonriendo del coche diciendo, ay, qué camparada? No fue tu intención, ¿verdad? Está hablando de ángeles celestiales. Vamos a aterrizar a nuestra realidad. Sí hay sentimientos, sí hay rencores, sí hay enojos, aunque sea normal. Va usted a un aeropuerto y de repente se asoma a la pantalla y dice, viene demorado. Pregunta, ¿cuánto tiempo más? 2 horas. Pasan las 2 horas. Vuelve a ver, 2 horas. Otra vez. Me pasó a mí también. 8 horas. ¿Puede pasar? Sí, claro. ¿Cuál es el humor del momento? ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Por qué enojo? Pasa. Pasa. Exacto, que le pase a alguien más. Sí hay enojo por cosas normales. Sí hay enojo. Uno desea la vida perfecta. Y cuando alguien o algo chocan con esa imagen que uno mismo ha creado, se molesta uno. Y cuando es otro ser humano, se siente uno peor. ¿Quién se cree esta persona? ¿Por qué? Y yo tengo que demostrar que no van a pisotearme. Tengo que ir a contrarrestar. Eso es lo que hemos vivido o lo que estamos acostumbrados a hacer. No estamos acostumbrados a reaccionar de manera positiva. No lo queremos. Queremos al revés, agredir, para que lo piense 10 veces la próxima vez. Acabo de describir la vida de todos nosotros.
¿O no? Bueno, no es vida, es real. Dice Rabbi Eliezer, hubo un caso con una persona que estaba aventando piedras desde su propiedad a la vía pública. Ya no iba a usar las piedras, le estorban, las empezó a aventar a la calle. Se le acercó Hasid Ejad, una persona devota del servicio divino, y le dijo: tonto, ¿por qué estás aventando las piedras a tu propiedad? ¿Entendieron o no? Mi propiedad. ¿Cómo? Fue al revés. ¿Cómo era la cosa? De la propiedad. Él de su propiedad la está aventando a la vía pública. Llegó este jajam y le dijo: ¿por qué estás aventando las piedras a tu propiedad? Este hombre reaccionó y se burló y le dijo: ¿tú me estás diciendo tonto a mí? ¿Qué no ves que yo estoy en mi propiedad aventando las piedras a la vía pública? Y tú me estás diciendo que las estoy echando a mi propiedad. El tonto eres tú. Pasó el tiempo, este hombre perdió dinero, empezó a estar su situación cada vez peor, tuvo que vender su propiedad. ¿Y en dónde acabó? Acabó en la calle y se tropezó con esas piedras que él había aventado. Pero ahora ese lugar era su casa, porque él vivía ahí. Y entonces, solamente entonces, se dio cuenta y entendió lo que le había querido decir ese sabio. Nosotros tenemos a veces soberbia, a veces ese orgullo negativo que nos hace sentir que somos mejores a otros, somos especiales, porque tenemos más dinero, 2, somos más guapos, 3, más inteligentes, 4, tenemos mejores familias. Y todo eso que puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. No podemos sentir soberbia ante nada, ante nadie. Tendríamos que conservar esa humildad inicial de cuando Dios nos creó. ¿De dónde fue creado el hombre? De la tierra. Y al final, ¿a dónde va? A la tierra. Un jajam una vez estaba leyendo esto ante el público y alguien dijo: ¡qué terrible tragedia! El hombre al final, después de todo lo que hizo, regresa a la tierra. Le dijo el jajam: ¿por qué tragedia? Si al principio era tierra y al final es tierra, y en medio le dieron chance de hacer cosas, no es una tragedia. Si fuera oro y al final se hace tierra, es una tragedia. El hombre al final regresa a su punto de origen, que es la tierra, de donde vino. ¿Por qué Dios hizo ese sistema? ¿Por qué? Para que no creyeras que eres más. Para que no lleguemos a sentir que somos grandiosos. ¿De dónde vienes? Del polvo. ¿Y a dónde vas? Al polvo. De mientras, Besat Hashem, podemos ser grandes cosas, o podemos desperdiciar nuestro tiempo y nuestros días en rencores, egos y venganza, que al final, en 20 años, o en 30, o en 50, nos vamos a dar cuenta que fue mucho tiempo perdido. No solamente perdido, desperdiciado, amargo, no regresa. Los jajamim hablan acerca del rey Shaul. ¿Qué sabemos del rey Shaul? Primer rey de Israel.
duró poco tiempo en el reinado, cometió algunas fallas. El acabose de la historia del rey Shaul, cuando llegó la envidia, los celos hacia un joven que parecía tener una carrera brillante que le iba a quitar lugar. Shaul Amelech, ¿por qué fue rey en un principio? ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Por humilde lo escogieron? Llega el Midrash y dice, ¿por qué el rey Shaul fue elegido? Porque su abuelo tenía un mérito especial. No era suficiente que Shaul era bueno y que Shaul era humilde. No, el mérito de su abuelo le ayudó. ¿Qué hacía su abuelo? Dice el Midrash, desde la casa del abuelo de Shaul hasta el Bet Knesset había mucha oscuridad. ¿Qué hizo el abuelo del rey Shaul? Ponía velas en todo el trayecto para que la gente camine con seguridad. Y se ocupó de eso durante toda su vida. Tú alumbraste el camino para otros, sin obligación, sin exigencia. Te vamos a dar un nieto que va a alumbrar la historia del pueblo judío. Tú das a los demás. ¿Qué recibes a cambio? ¿Qué recibes a cambio? Recibes mucho más de lo que invertiste. Deja el ego, deja la soberbia, deja el orgullo, empieza a pensar un poco más en otros. La Gemara del Midrash Rabbah nos dice que si la nación judía comete idolatría, ustedes dijeron hace algunos minutos que era de los peores pecados, negar la existencia del único Dios todopoderoso. La frase más importante, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Si eres idólatra, acabaste con todo. Dice el Midrash, si el pueblo judío comete idolatría en forma masiva, pero hay paz entre ellos, dice Dios, no puedo castigarlos. No puedo hacerles nada por la idolatría que están cometiendo. ¿Por qué no? ¿Y qué pasa si están unidos? Todos idólatras. Si están unidos, el mérito supera la falla. Y si la falla de la idolatría es el peor pecado, pero la unión supera esa falla, ¿cuánto vale esa unión? Vale todo. Vale todo. Pero para eso hay que cargar a diario con una botellita de aceite. Para que cuando alguien te haga algo, te pongas tantito y te resbale y digas, no es nada, no pasa nada, como usted, pero que lleguemos todos, Besat Hashem, a ese nivel donde acabemos con los rencores, las venganzas y las cosas negativas, Besat Hashem, todo lo bueno.